Bueno, hoy veremos lo que es formación de luz y, eh, bueno, les voy a hacer la presentación del PDF porque la, la otra presentación no se ven las imágenes, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, como ustedes están viendo, cuando hablamos de la formación de la luz, eh, perdón, de la formación de la imagen, ustedes recordarán que en el anterior capítulo vimos lo que era eh, la luz y, y yo me había adelantado y les he dicho que la luz tiene diferentes propiedades, no, cinco propiedades. Entonces, además les he dicho que también que tenemos que comprender que cuando la luz llega sobre una superficie, lógicamente que esta superficie, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan cuando hablamos que la luz depende de tres factores, decimos la calidad cromática de la luz, los receptores cromáticos del ojo y la capacidad que tienen los objetos de absorber y reflejar su propio color. Entonces, cuando hablamos de que aquellos objetos tienen esa característica de absorber todos los colores del espectro y dejar pasar su color o reflejar su propio color, entonces hablamos de esas propiedades. Y gracias a esas propiedades que nosotros vivimos en un mundo con el que nosotros podemos observar todo lo que acontece en él, ¿no? Eh, entonces, todo lo que nosotros vemos a través de la cámara, ¿no? Y dijimos también que la luz eh, entra a través del objetivo de la cámara, es que nosotros podemos eh, observar, ¿no? Eh, todo aquello que les he dicho, nosotros vemos a través de la cámara. Entonces, es muy importante, es muy importante, perdón un minuto. Ya. Entonces, es muy importante, les decía que eh, estas propiedades que tiene la luz, son cinco propiedades, vamos a ver que son la propiedad de, eh, una propiedad de transmitir, ¿no? De reflejar, de absorber, de dispersar y, y bueno, nos vamos a ir nosotros de todas estas propiedades, las vamos a ir desarrollando en este tema. Bueno, habíamos hablado también que el objetivo puede estar formado por uno o varios lentes, ¿no? Si solo tienes un lente no puede conseguir, dice, corregir los defectos de mediante la vibración. Ustedes saben que los lentes, ¿no? Al igual que el ojo humano, a veces pueden tener algunas aberraciones, ¿no? Eh,
dependiendo de los tipos de lentes y de la calidad de los mismos, ¿no? Eh, alguna vez aquellos lentes que no son muy, eh, como en todo, como en todas partes, como en todo producto, ¿no? Existen productos de excelente calidad y hay otros productos que su calidad es inferior porque su costo también es menor. Entonces, hay algunos lentes que pueden producir astigmatismo, ¿no? El astigmatismo es cuando eh, se enfoca al centro y en los bordes puede haber que no esté muy nítido. Ocurre en algunas cámaras fotográficas también. También aberraciones cromáticas, ¿no? Entonces, se pueden formar algunos colores no adecuados. Entonces, por eso que hay algunas aberraciones, como dice acá, ¿no? Algunas aberraciones eh, cuando eh, eh, también el objetivo no está formado por varios lentes. Hemos visto en el anterior capítulo que en el tubo de lente hay diferentes tipos de lente. Bueno, y lógicamente que aquellas cámaras que son compactas tendrán uno o dos lentes nada más, dependiendo del tipo de lente. No sé cómo estarán los lentes en los celulares, ¿no? Eh, cuántos tendrán, no tengo la menor idea, pero de todos modos sabemos que no están formados por diferentes lentes, o sea, de acuerdo a las características, hablamos de los lentes, o sea, de los vidrios o de los cristales. Y hemos visto diferentes formas, ¿no? Convergentes, divergentes, planos, cóncavos, biconvexos, plano convexo, entonces tiene diferentes estructuras. Los lentes convergentes también hemos dicho y que se caracteriza porque tiene en la parte del medio es mucho más gruesa, ¿no es cierto?, que en los extremos, ¿no? Entonces, hemos hablado también que los lentes tienen esa capacidad que cuando entra la luz, ¿no es cierto? Eh, hemos visto vamos a ver una propiedad que hace que, creo que hemos visto cuando mostramos el vaso con agua y el vaso sin agua. No sé si fue ahí. De todos modos, vimos que la luz que llega a través de esto, de la refracción, se llama refracción de esa propiedad. Entonces, cuando la luz llega a los lentes, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a desviar la luz, ¿no es cierto?, produciendo un ángulo de esta luz para que pueda llegar a un punto y la imagen sea nítida. Entonces, cuando hablamos de esa propiedad, es el paso de la luz de un medio de menor a otro de mayor densidad, ¿no es cierto?, en la que va a haber una desviación de esta luz para que esta luz, ¿no es cierto?, llegue a un punto para formar una imagen nítida. Entonces, esas son las otras propiedades. Ah, bueno, creo que acá está. Estaba adelantando, creo. Y como ustedes están viendo, acá, por ejemplo, un objetivo es un tubo, ¿no? Acá está, este es un objetivo, o sea, es un lente, es un diagrama de un lente. Lo cierto es que nosotros vamos a ver diferentes tipos de lentes, ¿no? Aquí está. Esta, por ejemplo, es de un big convexo. Esta cara se llama convexa. Este se llama convexa. Acá también hay una cara convexa, pero una cara plana, ¿no? Aquí parece de la uña, ¿no es cierto? Convexo, cóncavo. Bueno, aquí, meñisco, digamos. ¿No? O sea, tiene los extremos iguales que en el centro. Acá plana, cóncava, aquí bicóncava. Y si ustedes ven, esa es la estructura, así es la estructura del lente, ¿no? Entonces, vamos a ver sus propiedades en la refracción, es que la luz llega hacia el interior de la cámara para formar la imagen. Entra, pero de un medio de menor a otro de mayor densidad, así que la luz se desvíe, ¿no? Para llegar hasta
un plano que hemos hablado, creo. Ya. Y si no, entonces nos estamos adelantando. Entonces, que dirige la luz hacia el interior de la cámara para formar la imagen. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, una de esas propiedades de la luz es la transmisión, ¿no? Y ustedes están viendo aquí que la transmisión es la propiedad principal de los lentes para focalizar. O sea, cuando decimos focalizar es para llevar estos puntos de luz que entran por el lente hasta un plano para ver una imagen nítida, ¿no? Entonces, dentro de esta transmisión de luz vamos a ver una transmisión directa, una transmisión selectiva y una transmisión dispersa o difusa, ¿ya? Eh, y aquí tenemos una serie de ejemplos que los vamos a dar. Entonces acá tenemos una de las propiedades que es la transmisión directa. Entonces acá nos abocamos en esta imagen para tener una idea y acá vemos un material transparente. Un material transparente, ¿no es cierto? Como el vidrio o el cristal, o hagamos de cuenta que el lente de la cámara, pero este es un cristal plano, ¿no? Entonces, la luz que llega, ustedes saben que los colores primarios de la luz son el rojo, el verde y el azul. Entonces, estas flechas están representadas por eso, por los colores básicos de la luz. Cuando la luz llega sobre una superficie transparente, como es el vidrio, porque si les digo cristal, a lo mejor no me van a comprender, pueden decir que es cristal, ¿no? Entonces va a pasar a través de ella sin ningún problema, ¿ve? De acuerdo a la incidencia va a pasar la luz sin que ésta pierda. No puede ser, ya hemos dicho que cuando llega sobre una superficie la velocidad de la luz puede disminuir, ¿no es cierto? Porque es un obstáculo. Pero esa luz va a pasar con la misma intensidad, ¿no es cierto? Y de acuerdo al índice em, de acuerdo al índice de la incidencia de ángulo, ¿ya? Y de acuerdo a la incidencia del ángulo. Entonces aquí estamos viendo que es una luz perpendicular, ¿verdad? Entonces, se produce cuando un haz de luz atraviesa un objeto y no se producen cambios de dirección o calidad de la luz, por ejemplo, el vidrio y en el aire. ¿Ok? Transmisión. Pero acá ya les decía que hace un momento dijimos tres tipos de transmisión, ¿no es cierto? Una transmisión directa, una transmisión difusa, decía ahí, o una transmisión dispersa, lo mismo. ¿Cuándo se produce una transmisión dispersa? Que es otra propiedad de la luz, cuando atraviesa objetos translúcidos. ¿Conocen los objetos translúcidos? ¿Me pueden dar un ejemplo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un material translúcido? Vidrio, espejo, Vidrio, pero el vidrio es transparente, señorita. el papel. Además, el espejo, por el espejo no pasa la luz. Reflejará, pero no pasa la luz, no transmite la luz. A ver, ¿qué material es translúcido? El vidrio hemos dicho que es transparente. Un material translúcido, ¿cuál será? El policarbonato. ¿Cuál? Policarbonato. Ya, el policarbonato. ¿Deja pasar la luz? Sí, deja pasar la luz. Ya. ¿Conocen el vidrio esmerilado? ¿Conocen el vidrio esmerilado? ¿Alguna vez han escuchado?
¿Alguna vez han visto una puerta de alguna oficina o de una entidad bancaria que tiene unas puertas, no son transparentes, pero deja pasar la luz? Que de adentro hacia afuera no puedo ver qué es lo que ocurre, ni de fuera hacia adentro puedo ver lo que ocurre. Parecido al papel cebolla. ¿Conocen el papel cebolla o no? Sí, Sí, mister. licenciado. Sí, sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces parecido al papel cebolla es el vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, y hoy hay unos adhesivos que colocan, ¿no? A las puertas, han visto, ¿no es cierto? Que antes transparente y lo vuelven translúcido. Deja pasar la luz. Eso es translúcido, ¿ya? Pero ese material translúcido no es tan pulido como el vidrio. Tiene irregularidades, por consiguiente. Si la luz llega sobre ese material translúcido, ¿no? ¿Qué va a hacer? Esas irregularidades que tiene va a hacer que la luz se disperse. Por eso es la transmisión dispersa. ¿Ya? Aquí está la luz en sus diferentes direcciones. No es como el anterior que la luz pasaba directamente. En cambio acá se dispersa, ¿no? Dándonos una luz difusa, una luz suave, ya no fuerte como la anterior clase, ¿no? Aquí también por eso nos dice el vidrio esmerilado. La luz que es transmitida es de manera difusa y suave, ¿ya? ¿No? Entonces esa es la luz. Y la transmisión selectiva, ¿no? Ustedes están viendo acá, no es ni transparente, ni tampoco es difusa, ¿no? No es como perdón, no es transparente ni, eh, ni como el vidrio esmerilado, translúcida. Tiene un color, ¿verdad? Entonces la transmisión selectiva es la que atraviesa a través de un material coloreado, ¿no es cierto? Que absorbe esta luz que es blanca, absorbe todos los colores del espectro excepto su propio color, ¿no? Y está botando una luz anaranjada. ¿Conocen los vidrios vitrales o no conocen? Sí, viste. En las catedrales y en las iglesias se puede ver. ¿Solamente ahí? También como decoración en diferentes lugares, Ya. como oficinas, centros ¿Y cómo son comerciales. esos vidrios De vitrales? colores, de Ya. colores, Y cuando como pasa también la luz, ¿qué formas. pasa? Forma. ¿Cómo? Y cuando pasa la luz, ¿cómo se ve? Tiene una forma como se Se observa de de acuerdo a su color, ¿verdad? Si es sí, rojo, pasa rojo. Si es amarillo, pasa amarillo. O pasa otro color. es así como dice. Ya. ¿No? Entonces, si yo pongo una fuente de luz blanca, aquí está. Ya hemos dicho que la luz blanca está compuesta por tres colores básicos. El rojo, el verde y el azul. La combinación simultánea de estos tres colores, dijimos que da la luz blanca. Entonces, esta es una fuente de iluminación blanca. Si yo pongo aquí una iluminación blanca y por delante está un material transparente, ¿no es cierto? Pero selectivo de un color, ¿qué hace? Absorbe todos los colores del espectro excepto su propio color y va a dejar. Es igual que los semáforos, ¿no? Rojo, amarillo y verde. A pesar de que la luz, la fuente de iluminación es una fuente blanca, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder ver esos colores gracias a esta transmisión selectiva, ¿ya? Y ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver en fotografía? Mucho, mucho tiene que ver en fotografía. ¿Alguna vez han escuchado de filtros?
¿Han escuchado hablar de filtros fotográficos? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? ¿No? ¿Nadie? Ya, en fotografía se utilizan diferentes tipos de filtros, ¿no es cierto? Podemos utilizar filtros, eh, el UV, por ejemplo, a pesar de que hoy en día los lentes ya tienen eh, estos filtros, ¿no? Para evitar algún tipo de aberración en la nitidez de nuestra imagen. Eh, Hay filtros de colores, rojo, verde, azul, amarillo, anaranjado, en diferentes tonos, ¿no es cierto? Unos más fuertes y otros más eh, menos fuertes. Eh, Existen filtros eh, para eliminar algunas ondas de luz, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Y así, bueno, eso lo vamos a ver en filtros, pero vamos a nombrar algunos de ellos. Y así existe un montón, ¿no? ¿Por qué se utilizan los filtros, ¿no? Porque alguna vez existen colores dominantes, ¿no? Entonces, si hay un color dominante que nos va a perjudicar nuestra imagen, entonces utilizamos filtros. Además, también utilizamos filtros, ¿no es cierto?, para poder obtener imágenes que le den mayor naturalidad a nuestra imagen, ¿no? Utilizamos en blanco y negro y en fotografía en color. Hoy en día más en fotografía en color, entonces podemos utilizar algunos filtros y para oscurecer parte del cielo y hacer que las nubes, por ejemplo, tengan mayor, mayor cuerpo, ¿no? Al igual que utilizamos filtros em, filtros polarizadores, ¿no? Ustedes alguna vez han escuchado que la luz está polarizada. Entonces, existe una variedad de filtros, ¿no? Filtros neutros. Y bueno, cuando veamos filtros y accesorios, ahí vamos a ver la importancia que tienen estos filtros para hacer una buena fotografía. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros hablamos sobre este tipo de transmisión de la luz. La reflexión. Entonces acá por ejemplo, alguien hace un momento me decía el espejo, ¿no? Por el espejo no pasa la luz, ¿no? Lo que hace el espejo es esta propiedad de reflejar. Por eso les decía que la luz, como ustedes están viendo acá, ¿no? Ustedes están viendo, acá hay un plano, una superficie de color rojo. La luz es blanca, estamos viendo acá, la luz blanca. De acuerdo al ángulo de incidencia, acá está el ángulo de incidencia, llega sobre esta superficie y va a reflejar, ¿no? No va a reflejar la luz blanca, como están viendo, sino va a reflejar la luz de acuerdo a la superficie donde llega la misma. Si es rojo, va a reflejar rojo. Hace un momento, ¿no es cierto?, en la transmisión, ¿no?, selectiva, refleja el color del material selectivo. Acá, si es otra superficie, y lo mismo. Si fuese verde, verde. Si fuese blanca, va a reflejar también blanco, ¿no? Entonces, la reflexión se produce cuando un haz de luz llega sobre una superficie, la cual va a reflejar de acuerdo a la incidencia en la misma, también como vimos en la transmisión de la luz, ¿no es cierto?, con la misma intensidad, ¿no? Y se llama reflexión especular, acá, reflexión especular, como están leyendo acá, cuando llega sobre una superficie como el espejo, y va a producir una luz, ¿no es cierto?, fuerte y brillante como la luz incidente. ¿Ya? Bueno, hay una diapositiva, creo que está al último, ¿no? Pero no hay problema.
Y acá también se produce esa otra propiedad que hemos dicho, que es la reflexión difusa. La reflexión. ¿Y cuando se produce una reflexión así difusa? Cuando es dispersa, esa propiedad de dispersión, ¿no? En vez de ser como esta superficie pulida, como estamos viendo acá, ¿no? Tiene irregularidades esta superficie y por consiguiente a la luz que llega se va a ir en diferentes direcciones. No sé si hay aquí creo que está en una imagen al último, les decía. Pero no importa. A ver, vamos a ver si hay otra por acá. No. Acá está, acá está. Bueno, pero de todos modos, esta es la transmisión. A ver, nos iremos de todos modos al último. No. Lo vamos a ver en la última diapositiva, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí también se ve lo que es la reflexión dispersa. ¿Ya? Entonces, la superficie, en vez de ser como esta pulida, tiene irregularidades. Digamos, imagínense la pared de una vivienda, de su casa o de su habitación, que no es pulida, pues como el espejo, ¿no es cierto? Se va a dispersar, dándonos una iluminación suave y dispersa. A eso se llama reflexión, ¿no es cierto? Perdón, una iluminación suave o difusa, ¿no? Porque hay una dispersión de la luz cuando llega sobre esa superficie. ¿No? Y aquí está lo que hemos dicho hace un momento, el rayo de incidencia sobre una superficie y rayo de luz reflejado, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, de acuerdo al incidente, nosotros vamos a tener como respuesta igual un ángulo exactamente al ángulo de incidencia, o va a haber una reflexión. Absorción. Este es un cuerpo negro, ¿verdad? Acá está un cuerpo negro. Y la luz que llega no refleja, ¿no? La luz que aquí están, los colores primarios, los colores secundarios, igual que el arco iris, ¿se acuerdan? Entonces acá están, ¿no? El rojo, el amarillo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, ¿no? Esto es lo que hemos visto nosotros. La combinación simultánea de estos hace posible la luz blanca. Pero cuando llega sobre una superficie como un cuerpo negro, ¿qué pasa? No refleja, no dispersa. ¿Qué es lo que hace? Absorbe. ¿Qué absorbe? Todos los colores del espejo. ¿Y qué va a producir? Una energía calorífera, o sea, va a producir calor. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las características, ¿no? Y si nosotros nos ponemos un traje negro, ¿no? Y seguramente que hay un día de sol, vamos a parecer que estuviéramos con una plancha encima, ¿no? Porque se calienta mucho. Pero si estuviésemos con un traje blanco, entonces refleja la luz, por consiguiente no va a producir calor. Entonces, eso es una lógica, ¿no? De que en los países o en ciudades que hace mucho calor, ¿no? Utilizan trajes eh, generalmente blancos, ¿no? Porque repele la luz, refleja. Ahora me dirán, no, pero hay unos países árabes que también utilizan negro. Ah, pero eso es parte de su idiosincrasia, ¿no es cierto? Parte de los colores que utilizan, y hemos hablado de eso, ¿no? Es parte de su cultura. Y eso ya es muy diferente. Y lo que les hablaba, ya había hablado de lo que es la refracción. Bueno, aquí no hay otra imagen. Debía estar una imagen en la que esta no tenga agua. Este vaso no tenga agua. ¿Alguna vez han visto esta figura de acá, de estos vasos que está aquí? ¿Recuerdan haber visto en algún momento cuando estaban en el colegio, en alguna materia de física o de química? Física es parte de la física. ¿Vieron o no? Nadie.
¿Nunca han visto esa figura? ¿Nunca han visto que hay una pajilla, un sorbete o un lápiz que cuando uno introduce sobre como un vaso como esto y ve a través de ella, va a ver esa imagen, como si estuviese doblado, como si estuviese partido, roto? ¿Nunca han visto? ¿Nunca han observado? Sí, Lice. ¿Vieron? ¿Y Sí, saben qué es o no? ¿Por qué se ve así? ¿Saben o no? Ya, les voy a explicar. Y ustedes también se volverán a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto en fotografía mucho? ¿Qué dijimos? Que cuando entra la luz por los lentes, ¿qué pasa? Eso se produce por la desviación de la luz. Además, se produce hemos dicho que los lentes de la cámara no son solamente un lente plano, ¿verdad? Tienen diferentes formas. La lupa, por ejemplo, que es biconvexa, ¿no es cierto? En la parte del medio es mucho más ancho que en los bordes. Entonces, ¿qué va a hacer? No sé si alguna vez han agarrado una lupa ustedes. Sí, Lice. Han agarrado una lupa. Dentro de su experiencia de la lupa, cuando usted coloca una lupa a una distancia, ¿ve todo nítido? O sea, si usted, imagínese, agarra en este momento una lupa y coloca a 10 centímetros, póngale, ¿va a ver todo nítido? A la primera, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace para que vea nítido? A ver, imagínense, ¿qué hace para que vea nítido? alejarlo. ¿Mm? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Busca la distancia del foco. Claro. Entonces va a aproximar o va a alejar, ¿no es cierto? La lupa del lugar que quiere. Hay letras tan pequeñas en envases, por ejemplo, eh, alguna vez uno quiere leer, por ejemplo, en un desodorante, ¿no? Las letras son tan pequeñas que uno no puede ver, ¿no es cierto? Y agarra una lupa para ampliar, para amplificar esas letras, o en las bulas de, de, de las recetas, de las bulas de los medicamentos, hay unas letras pequeñísimas, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno a veces no puede ver bien, entonces agarra una lupa y aproxima o aleja un poco, ¿no? Entonces comienza a leer ya perfectamente. Pero al acercar y al alejar, ¿qué va a hacer? Está haciendo que los puntos de luz que están llegando hacia al objeto que va a leer, porque va a reflejar, ¿no es cierto? Entonces va a llegar al lente de la cámara, al lente de la lupa, ¿no? Y para que uno pueda leer, aproxima y aleja la lupa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esos puntos de luz que llegan por la reflexión, lleguen a un punto, ¿no? O sea, converjan todos en un punto sobre esa superficie del lente de la lupa y ahí sí vamos a poder ver nítido. Si es que convergen. Lo mismo pasa acá. Además, tenemos que, tenemos que considerar, ¿no? Que cuando aumentamos agua a este vaso, ¿qué estamos aumentando? La densidad. Es como si fuese una lupa. Y por la acción de la luz es que vemos esta característica como si estuviese rota. Por eso aquí dice, esta propiedad es debido a un fenómeno, ¿no? Que cuando llega la luz sobre una superficie de menor a otra de mayor densidad, que dice acá, ¿no es cierto? La luz se desvía, ¿no? Dando como resultado lo que nosotros como conocemos con el nombre de esa propiedad, que es la refracción. Entonces la luz que llega,
de una superficie de menor a otro de mayor densidad, hace que esa luz, ¿no es cierto?, sea desviada, miren, se desvía para llegar a un punto acá. Ese punto donde nosotros vemos nítido, como ustedes ven con la lupa, por ejemplo, es el mismo sistema de las cámaras fotográficas. Si yo coloco la cámara fotográfica a un 2 metros, voy a ver nítido. Pero si yo coloco y hago un movimiento y coloco la cámara a 50 centímetros, en ese momento no voy a verla nítido, sino que el lente entra y sale, como es automático, hasta que converjan estos puntos de luz sobre un plano. ¿Ya? Ese plano está representado por una letra F en las cámaras, que es el punto focal, ¿no? Y la distancia del centro del lente hacia ese plano que se denomina distancia focal, ¿no? Y está representado por una F minúscula. Entonces, gracias a esa propiedad de refracción es que nosotros podemos observar los elementos que vamos a fotografiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Este fenómeno que se ve. Si este vaso estuviese sin agua, no veríamos esta característica de que este palo o esta bombilla o esta pajilla, lo que ustedes deseen, no se vería de esta forma, ¿no? Se vería normal así, ¿no? Pero como hemos puesto agua, entonces, ¿qué estamos aumentando? La superficie de la densidad, como si fuese un vaso compacto, ¿no? Hemos aumentado la densidad. Y al aumentar la densidad, como dice el ejemplo acá, esta es una propiedad debido a un fenómeno conocido como refracción, que explica la desviación de la luz, ¿no es cierto?, cuando pasa de un medio de menor a otro de mayor densidad. Entonces ahí se va a producir ese fenómeno, esa propiedad que se denomina refracción. Es por eso que esa propiedad que tienen los lentes de convergentes, divergentes, planos y toda una serie hacen que esa luz pase de un medio de menor a otro de mayor densidad, ¿no es cierto? Y desvíe la luz hacia un punto, ¿ya? Esa es otra de las características de las propiedades de la luz. Entonces, ya sabemos la importancia que tiene en el campo de la fotografía. Entonces, los lentes, ¿no es cierto?, no habían sido un lente plano, sino tiene diferentes características por las cuales la luz atraviesa en ellas para formar una imagen, ¿no? Pero ahí se produce lo que hemos dicho, una de las propiedades que es la refracción, ¿no es cierto? Que gracias a esos lentes que tiene hace que la luz pase de un medio de menor a otro de mayor densidad, haciendo que esa luz se desvíe para llegar hacia un punto donde van a converger y nosotros podamos captar una imagen completamente nítida. ¿Sobre qué? Sobre un plano. Ese plano, ¿por qué está representado? Ese plano está representado antes en las cámaras analógicas por la película, hoy en día por el sensor digital. ¿Ya? Ok. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Como ustedes están viendo, es el cambio de dirección. Esta es una luz blanca y lógicamente que a través de este, ya hemos visto, de este prisma, vamos a desviar la luz, ¿no? Y vamos a hacer que la misma se descomponga. ¿Ya? Lógicamente que este tipo de aberración cromática no lo vamos a ver en los lentes. No se produce esto. Imagínense si hubiese que descomponer al pasar por los lentes, entonces habría una aberración cromática, ¿no es cierto? Veríamos como un halo, como un arco iris en nuestras fotografías. Este tipo de aberraciones no se producen en los lentes de la cámara. Acá tenemos otro ejemplo, bueno, por eso es decir que está mal ubicado esto, ¿no? Y acá tenemos lo que es la dispersión, ¿no? Cuando pasa de un medio
de un material translúcido, que es como hemos visto hace un momento, ¿no? Y luz blanca, y descomponen sus colores. Pero eso es cuando es un prisma, ¿ya? Pero eso no se forma, ¿no? Solamente aquí está dando, no va a descomponer, les decía, pero sí va a dispersar la luz en sus diferentes colores. No va a formar, solamente es representativo. ¿Ok? Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Vamos a volver a ver nuestra imagen y acá está, ¿no? Foco. Esto está representado por una I. Es el punto en el que convergen, ¿ves? Vean lo que les decía. La luz que entra por el lente, ¿no? Y por esa propiedad de refracción, de que pasa de un medio de menor a otro de mayor densidad, hace posible la desviación de la luz, ¿no es cierto?, para llegar hacia un punto, ¿no? Donde convergen todos esos puntos de luz, porque no entra solamente una, pues, ¿no? Entran miles a través de este lente, por la reflexión, ¿no? Entonces, todos esos puntos de luz que entran por el lente tienen que converger en un punto para que nuestra imagen sea nítida. Este punto se presenta sobre una superficie. Esa superficie o plano, ¿no es cierto?, está representado en las cámaras digitales hoy en día por el sensor digital y está representada con una letra F. Y la distancia focal es la distancia, les decía hace un momento, del centro del lente hasta el punto o hasta el plano focal. A esta se denomina como distancia focal, a esta distancia del lente, ¿no? Del eje central del lente hacia el plano focal, que está representado, les decía, por un sensor digital, que lo vamos a ver enseguida en una imagen, se denomina distancia focal. Y la línea, ¿no? El eje principal, que es la línea de luz que conecta con el centro óptico con el foco, ¿no? Este es el centro óptico con el foco, o sea, con la distancia, la distancia focal y con el foco, ¿no? Ya hemos dicho que el foco es donde convergen todos los puntos, pero sobre un plano. No puede haber otro, porque la imagen se proyecta en un plano, ¿verdad? Yo agarro un proyector, ¿dónde voy a proyectar? Para que vea mi imagen sobre un plano. Puede ser la pizarra, la pared y qué sé yo. Acá, ¿dónde se va a formar la imagen? En un sensor digital. ¿Ok? Que es reemplazado con lo que antes conocíamos como la película fotográfica. Bueno, esto solamente para mostrarles ¿no? Cuando utilizamos las cámaras y los diferentes lentes ¿no? Entonces, un lente normal, cuando la distancia es doble a la distancia focal. Entonces vamos a poder ver este tipo de imagen. Lo mismo acá, cuando la distancia es mayor al doble de la distancia focal, ¿no? Entonces vamos a ver una imagen real y una imagen más pequeña. ¿Ya? ¿No? Esta es la imagen real. Claro, vamos a ver una imagen también real, pero más pequeña. Y cuando utilizamos, ¿no es cierto?, otro lente, vamos a ver una imagen real, ¿no? Y vamos a sacar una imagen real, pero mucho más grande. Eso es lo que acá, ¿no? Entonces, si el objeto está a una distancia entre el foco y el doble de la distancia focal, entonces se tomará una imagen real de tamaño superior al objeto real, ¿no? Y esto se ve por la distancia focal, acá está. Es parte de lo que es la óptica y de los lentes. Les hablaba que también la luz tiene otras características que están polarizadas. Y enseguida vamos a ver en qué consiste la luz polarizada. ¿Alguna vez han escuchado ustedes de la luz polarizada? No. Ya. La luz que llega sobre la superficie, en muchos casos, solamente sobre superficies no metálicas.
O sea, ¿qué quiere decir sobre superficies como son el vidrio o la superficie del agua? Eh, ¿Alguna vez sobre una superficie de una piscina o sobre la superficie de una laguna o alguna cosa hemos visto una como si fuese una mancha blanca? ¿Han visto alguna vez? La luz llega y parecía que tuviese una mancha. Y cuando nos acercamos buscando otro ángulo, vamos a ver que no hay esas manchas. ¿Por qué? Porque la luz que llega, ¿no? Se polariza. ¿Ya? Igual alguna vez en los parabrisas de las movilidades, la luz que llega sobre la superficie del parabrisas deja ver a las personas que está conduciendo. ¿Alguna vez han visto eso? Sí, ¿Se ve a la persona? sí, se ve. ¿Se la ve cuando llega la luz? ¿Está segura? ¿Alguna vez ha visto algún escaparate en la calle y vio todos los objetos que están en exposición? ¿O tuvo alguna vez algún momento en que no podía observar el objeto? A ver, dígame. Ya. Ah, la luz que llega sobre alguna vez a la superficie como es el parabrisas de una movilidad y uno está de frente y a lo mejor es una movilidad que uno la conoce y quiere ver quién está dentro de la misma, ¿no? No la ve a la persona. Entonces tiene que buscar un ángulo diferente para para poder ver. ¿No les ha ocurrido eso? Es porque la luz ha llegado ya polarizada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que buscar un ángulo para poder ver a la persona que está dentro de la movilidad, ¿no? Porque no se la ve, no se la aprecia. Ya, lo mismo ocurre en los escaparates, ¿no? La luz que llega sobre una superficie de un escaparate, ¿no es cierto? A veces uno está observando ahí, tiene que buscar un ángulo porque hay una reflexión, porque la luz ha llegado polarizada, entonces no deja ver por esa reflexión. ¿No les ha ocurrido eso? Y tiene que moverse a un lado para poder observar o ponerse de frente y no de lado, por ejemplo. Lo mismo ocurre. Es por eso que en fotografía, ahorita vamos a ver una imagen, se utilizan lentes, ¿no es cierto? Para eliminar aquellos rayos de luz que llegan sobre una superficie polarizada. Entonces es importante también este tipo de utilización de estas lentes o lentillas que se colocan delante del lente de una cámara fotográfica. ¿Ya? Son accesorios. Acá está. Esta es una imagen. Bueno, no, que si fuese... Vamos a ver. Es la única forma de ampliar porque no se puede ver. A ver, ustedes están viendo esta imagen, ¿no es cierto? Acá hay una reflexión, ¿verdad? Se puede ver o notar como esto. Acá igual. Se pueden contarlos como acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se puede contar más acá? ¿Se puede contar o no? No, ¿verdad? ¿Podemos distinguir los otros ventanales en este sector? Acá tampoco. ¿Se puede? No, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz que ha llegado acá está polarizada, ¿no?
Hay una reflexión que no nos deja ver como en este caso. Ahora veremos la otra imagen, que está. No será perfecta, pero en cambio en esta Lisa, disculpa, no está mostrando nada. no se ve la imagen. No, Es que este es el problema de... Se ve. ¿Se ve? Se ve la imagen, yo la veo las dos imágenes. Sí. ¿Se ve? Ya. Entonces, lo que pasa es que está en PDF, es que la que tengo de presentación en este programa de Prezi, no se ven las imágenes, por eso es que tuve que mostrar y yo las tenía guardadas, pero eh, ustedes saben que uno utiliza a veces estos programas que son craqueados, que a mí me lo pusieron y no me permite entrar, a pesar de que he puesto mi clave y todo, ya me la bloquearon. Entonces, como ustedes están viendo, acá, por ejemplo, yo puedo ver mejor, ¿no? Y acá también puedo distinguir mejor. No estará perfecto, pero está mejor que en esta, ¿verdad? Miren la diferencia. Es la misma fotografía. Es exactamente la misma fotografía, como ustedes están viendo. Esto se ha utilizado sin el filtro polarizador y este con el filtro polarizador. ¿Ya? Puede ser de que los colores estén mucho más oscuros, qué sé yo, pero me da, ¿no es cierto? O sea, me da una característica muy diferente. No será tan perfecta, pero mejora la imagen. ¿Ya? Entonces, elimina, ¿no? Elimina esos, elimina, como les decía, ¿no es cierto? Acá se nota mejor que acá. Esa es reflexión polarizada. Ah, bueno, si estuviésemos en una clase presencial, les mostraría cómo es el lente, pero yo tengo un lente, un filtro polarizador, ¿no? Es un lente que gira sobre ella y hace que elimine justamente este tipo eh, de luz polarizada. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de los lentes y la formación de la imagen. Es una cámara digital, lógicamente. ¿Sí? No como todos tienen hoy en día las cámaras digitales. No, eso es una pequeña computadora. ¿No? Entonces, y este es el lente y vemos cómo se forma la luz y entra la luz y se va a formar sobre un sensor digital que está acá. ¿No? Los rayos de luz que viajan procedente de la reflexión de los objetos penetran por los objetivos de una cámara para formar una imagen que quedará impresionada en el sensor digital. Vamos a ver alguna otra imagen. Bueno, esto igual que el anterior, ¿no? ¿Esto qué significa? Este 8 volcán. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esto? Un 8 volcado así, ¿qué significa? Infinito. Infinito. ¿No? La luz que llega del infinito, refleja, va a entrar a través de este lente, ¿no? Y hemos visto que cuando pasa de un medio de menor a otro de mayor densidad, tiene la característica de que la luz se va a desviar para llegar a un punto sobre un plano, ¿no? Aquí está el plano, lo que les decía. Este plano está representado por el sensor digital, ¿no? Y como convergen acá, recién vas a poder ver una imagen nítida. Y lo que les decía, la distancia focal es la distancia desde el plano focal a el centro, ¿no es cierto?, de nuestro lente. ¿Ya?
Entonces, como dice acá, una imagen nítida. Y acá está, yo creo que aquí está mucho más representativa esta imagen, ¿no es cierto? Es la distancia focal, es la distancia que existe entre el centro, aquí está el centro de nuestro lente o de nuestro objetivo, y el sensor de la cámara, plano focal. Aquí está el sensor de nuestra cámara. Este es el sensor, o plano focal, ¿no? Y donde se va a formar el punto focal, que es la imagen. Y ustedes están viendo que la luz entra a través, se desvía, como ustedes están viendo, y van a converger en un punto. Y vamos a tener una imagen nítida que se va a captar ¿dónde? En el sensor digital. Lógicamente que nos va a dar una imagen en forma invertida. Y aquí está la distancia focal, que es la distancia del centro del lente hacia el plano focal. ¿Ya? Aquí hay otra imagen. ¿No es cierto? Aquí está el sensor, bueno, solamente imagina. Aquí está el lente, la luz que entra y se va a formar la imagen. Rayos de luz, entra por el lente. Acá tenemos el anillo de enfoque. Bueno, estas son las cámaras que podemos intercambiar los lentes, como las cámaras reflex, ¿no? No todas las cámaras son profesionales, hay semiprofesionales y hay profesionales, ¿no es cierto?, que tienen un costo muy elevado. Este es el anillo me imagino que este es el zoom, ¿no? Y aquí debe estar el diafragma. Entonces la luz que llega atraviesa ahí donde se forma la imagen, en el sensor digital, ¿no? Ahí. Este sensor, ¿dónde se encuentra? En el cuerpo de la cámara. Acá. ¿No? Bueno, acá tenemos una variedad solamente para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, de los objetivos de las cámaras en las que nosotros podemos intercambiar, ¿no es cierto?, de acuerdo al ángulo de incidencia. Entonces acá tenemos una cámara y acá tenemos diferentes lentes, ¿no? 16 milímetros, 28 milímetros, dependerá, ¿no? Estos son lentes que, como ustedes están viendo, tienen una mayor apertura de visión, o sea, son mucho más abiertos. Esos son los famosos lentes gran angulares, ¿no? Tienen un mayor ángulo de visión, ¿no? Acá, por ejemplo, uno de 24 milímetros. Yo tenía un lente hace años, cuando tenía una cámara analógica de 28 milímetros. ¿No? Entonces, que ustedes están viendo, lo cierto acá, tendríamos que ampliarla. Vamos a ver si ampliamos. Se puede ver la imagen, ¿no? Se puede ver, ¿no? La imagen. ¿Se ve la imagen? Sí, licenciado. Entonces, como ustedes están viendo acá, esta imagen, no sé si ustedes ven, acá ya corta, miren. Esta parte ya cortó. Acá ya no hay. Y también acá, ¿no? Esto. Porque ya acá el ángulo de visión es menor, ¿no? Acá tenemos uno de 35 milímetros, también sigue siendo un ángulo, ¿no?, de mayor. Y también en relación a esta, miren, ya desapareció esto, ¿no? Más o menos está ahí. Pues ya no vemos, entonces menor su ángulo de visión. Acá uno de 50 milímetros. Esta está más o menos relacionado con el ángulo de incidencia de nuestro ojo.
O sea, está más o menos entre 45, 47 a 50 el ángulo de visión, ¿no? Está más o menos en ese ángulo en una cámara de 50 milímetros. Ya es más o menos lo que nosotros percibimos así, ¿no? Y como ustedes están viendo, miren, ya más o menos está acá, ¿no? Y esto ya solamente se ve una parte. Esto está sacado de una misma distancia, ¿no? Acá tenemos de 80 milímetros, ¿no? Entonces ya solamente salió, ¿no? El ángulo de incidencia es menor. De 100 milímetros, miren, ya casi solamente sacamos parte de, ¿no? De 200 milímetros. Entonces aquí el ángulo es mucho más cerrado, ¿no? Y lógicamente que hay de 400, de 800, de 1000, no sé hasta cuánto habrá, o más de 1000. No, ustedes van a ver cuando vemos algún partido de fútbol, no vamos a ver a los grandes reporteros gráficos ahí sacando fotografías con unas cámaras y con unos lentes que parecen un cañón, ¿verdad? ¿No? Entonces, que esos tienen un ángulo de visión, ¿no? Esos son teleobjetivos, ¿no? Que pueden ser de 1000 milímetros, ¿no? Que si capta así el cerebro, entonces el otro captará así solamente esta parte así, ¿no? Entonces, por eso que un estadio de fútbol, si no me equivoco, tiene 120 metros aproximadamente de arco a arco, ¿no? Y los reporteros están detrás de los arcos en la parte de las esquinas y qué sé yo, ¿no? Entonces sacan fotografías de un sector a otro, como si estuviesen a pocos metros, ¿no? Y lógicamente utilizan esos grandes teleobjetivos, ¿no? Entonces pueden atraer la imagen, ¿no? De una distancia tan lejana a una distancia como si estuviésemos a pocos metros o centímetros de la persona que queremos obtener la imagen. Eso es para que ustedes tengan una idea de cómo, ¿no es cierto? Hay un montón de objetivos que podemos hacer uso em, podemos hacer uso para poder obtener imagen. En el mercado, no acá, si ustedes entran a ver cámaras y lentes y accesorios, por ejemplo, hay unos accesorios que tampoco no son baratos, entre 200, 300 dólares, 400 dólares, ¿no? Que en vez de comprar un lente como este, digamos, yo tengo de 50 milímetros que se llaman duplicadores. Entonces me compro un duplicador, ¿no es cierto? Que puedo duplicar esto. En vez de que sea 50, ¿no es cierto? Puedo hacer por 2 veces, 150, casi como esto. Un poco más. Estoy duplicando 2 veces mi lente, ¿no? Y voy a tener como si fuese un teleobjetivo, parecido a este, un poquito más, entre este y este, ¿ya? Existen duplicadores, que se colocan delante del lente, o entre el lente y el cuerpo, son adaptadores, lo que se coloca entre el lente y el cuerpo, ¿no? Entonces me va a dar, y hay otros que tienen 3X, por ejemplo. Entonces, 3X 150, ¿no? Me duplica 3 veces. Solamente hasta ahí, no sé si habrán algunos mayores. Y si fuese, por ejemplo, un lente que yo tengo de 80 milímetros y tengo 3X, 3 por 8, 24, mucho más grande que este. O sea, yo voy a aproximar elementos, ¿no es cierto? Mucho más cercanos que este. O sea, hay un montón de accesorios, ¿no es cierto?, que uno puede obtener, comprar, pero difícil en nuestro mercado. No hay. Esto los he visto por catálogos y lógicamente con precios. Por eso les decía que no es nada barato. En lo que les decía hace un momento,
Las cámaras fotográficas están siempre equipadas con un lente convergente, ya lo hemos visto, que dirige la luz incidente hacia el sensor digital, ¿no? Por eso que tiene su importancia cuando habíamos visto, ¿no es cierto?, estas propiedades de la luz, ¿ya? El enfoque de la imagen puede ajustarse variando la distancia entre el lente y el sensor. O sea, en las cámaras compactas no hacemos absolutamente nosotros nada. Todo está sincronizado, todo es automático. En las cámaras eh, como las reflex, cuando digamos tipo de cámaras, ahí vamos a ver, pero creo que hace rato mostramos una cámara. En las cámaras eh, tipo reflex, que son las más comunes dentro del eh, que utilizan los reporteros gráficos, los arquitectos que se dedican a la fotografía arquitectónica, a los que se dedican a hacer diseños gráficos, y, bueno, utilizan cámaras con una resolución muy grande, ¿no? Y utilizan diferentes tipos de lentes, ¿no? Que pueden cambiar. eh, y en el enfoque pueden utilizar estas cámaras, ¿no es cierto?, con un enfoque eh, automático, o pueden utilizar las cámaras con un enfoque manual, que en el lente tiene unos anillos de enfoque, ¿no es cierto?, que uno mueve y aproxima y aleja la imagen, y a través del visor puede ver los detalles de los elementos a fotografiar, y cuando ve todos los detalles dirá que es una imagen enfocada, ¿no es cierto?, nítida, ¿no? Ya hemos visto que ese lente, ¿no es cierto?, va a llevar esos puntos de luz que entran por el mismo hasta el plano focal, que está representado por este sensor. Ya lo hemos visto también. Bueno, esto es... acá, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, ¿no? El objetivo cuya distancia focal mayor se domina generalmente teleobjetivo. Cuya distancia focal es menor se denomina gran angular, ¿no? El objetivo cuya distancia focal está relacionada con la diagonal del negativo se denomina normal. O sea, más o menos el mismo tamaño. Es lo que habíamos mostrado hace un momento con una imagen. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cuya distancia focal está relacionada con la diagonal del negativo se denomina normal. Hoy hay formas diferentes de poder ver lo que es la... Acá tenemos un lente normal, ¿no?, de 50 milímetros, exenta de distorsión. Exactamente como ve nuestro ojo a través de este lente, ¿no? Entre 43 y 56 grados de ángulo, más o menos lo que nosotros vemos, ¿no?, entre estos parámetros. Entonces este lente se acomoda a nuestro ojo y, como dice ahí, exento de distorsión, o exenta de distorsión. Un gran angular, como ustedes están viendo, acá miren, el lente tiene una curvatura muy pronunciada, parece una cúpula, ¿no? Entonces va a recibir de todo lado la luz y tiene una abertura mayor, es un gran angular, ¿no? Ahí tenemos un objetivo como el ojo de pez, a lo mejor de 16 milímetros, no sé de cuánto será esto, pero tiene una gran apertura, ¿no? Vamos a sacar fotografías con muchas distorsiones. Si sacamos un edificio, por ejemplo, en vez de salir paralelismo de la estructura del bloque del edificio, ¿no?, nada raro que nos salgan como si fuese abombada, ¿no?, como globo. Entonces, en muchos casos nos da la impresión de que fuese un efecto y no un efecto que se produce por ese tipo de lentes.
el teleobjetivo, ¿no? Este es de 200, de 70 hasta 200. Entonces, sirve para sacar fotografías a grandes distancias, ¿no? Y aproximar el objeto que nosotros queremos fotografiar, ¿ya? El objetivo macro, como ustedes están viendo, es un objetivo que aproxima elementos a corta distancia, muy diferente a lo que es el teleobjetivo, ¿no? Con esto podemos acercarnos a elementos tan pequeños, ¿no es cierto?, que vamos a captar a través de este lente macro. Perdón. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es nitidez y qué es enfoque? Cuando hablamos de enfoque o nitidez, vamos a hablar de lo que es lo que nosotros vemos a través del visor de la cámara, ¿ya? Lo mismo ustedes a través de su pantalla de LCD en las cámaras digitales o en los teléfonos digitales, ¿no? Cuando decimos que una fotografía está enfocada o nitidez, porque en nitidez y enfoque es exactamente lo mismo, o sea, son sinónimos. Cuando yo veo a través de la pantalla de mi cámara todos los detalles que yo quiero fotografiar. Si yo no veo los detalles, diré que es una imagen desenfocada, ¿ya? O está movida, por ejemplo. Ocurre. Pero si yo veo con todos los detalles, entonces diré que es una imagen completamente nítida. Ahora, si me dicen, pero cuando yo saco un nítido y amplío y se vuelve desenfocado, ¿por qué? Por la calidad del número de píxeles, y además comenzamos a ampliar y lógicamente se van a ir, como son con píxeles, estos van creciendo y van desapareciendo la imagen, ¿verdad? Eso es diferente. Ya, entonces, bueno, acá dice los objetivos forman las imágenes. Las imágenes menos nítidas se forman cerca de los objetos y las distantes más nítidas. O sea, esto hablamos cuando hablemos de profundidad de campo, ¿no es cierto? Si yo saco una fotografía en un primer plano, el del segundo plano va a salir desenfocada. Si yo enfoco el del segundo plano, el primer plano va a salir desenfocado, ¿no? Y ahí es donde hablamos de la profundidad de campo. Es cuando sacamos una imagen de un plano más cercano y de otro más lejano, en la que podemos encontrar relativamente nítida nuestra imagen en el plano de la película, en el plano de la imagen. Entonces ahí hablamos de profundidad de campo. En sí, ¿qué es la profundidad de campo? Es la parte más nítida de una imagen. Entonces, la profundidad de campo está relacionada con la nitidez, con el enfoque, ¿ya? Por eso, cuando nosotros hablamos de profundidad de campo, hablamos de dos planos, uno más cercana y otro más lejano de la imagen que nosotros queremos sacar, en la que relativamente podamos observar la nitidez entre estos planos, ¿ya? Porque si yo les decía, si yo saco y ahora para que estos dos planos puedan salir nítidos, entonces tomo una media entre el primero y segundo plano, busco un enfoque y me va a salir. O sea, es la forma de poder obtener imágenes. También puede haber un enfoque selectivo, ¿no es cierto? O un enfoque total. Acá, por ejemplo, esta es una imagen mía, ¿no? En la que podemos ver una imagen completamente nítida, como primer plano, y el segundo plano, entonces es una imagen desenfocada. O sea, este es un enfoque selectivo, ¿verdad? Esto nítido y lo del fondo desenfocado. Enfocar significa conseguir que todos los detalles de una escena salgan nítidas. Las partes de los objetos que están nítidas se proyectan en un plano denominado plano de enfoque. ¿Y qué influyen para poder tener buenas imágenes? ¿No? O nítidas. Uno,
es cuanto más cerrado el diafragma, más nítida nuestra imagen, ¿no? Y además también el tiempo de exposición, o sea, está en relación a, a la velocidad de obturación, ¿ya? Entonces depende de la abertura del diafragma y la operación y la velocidad de obturación. Ustedes saben que cuando hablamos de obturación, quiero indicarles, por ejemplo, ya vamos a ver en cámara el diafragma, cómo está. El diafragma, nos adelantamos, es decir, similar al iris, ¿no? Tiene diferentes aberturas el diafragma en un lente, ¿no? Una abertura muy pequeña, que se dice que está completamente cerrado, pero deja pasar una pequeña cantidad de luz a través de esa abertura, ¿no? Y está representada por un número que es 32 o 22. ¿Ya? Y hay una abertura total del lente que está representada por una abertura de ¿cuánto? 5, 4, 2.8, si no me equivoco. Sí, 2.8. 2.8. Entonces, está por numeración, ¿no? Entonces viene desde el 16 o 32, 16, 11, 8 y así sucesivamente el diafragma, ¿no? Y la velocidad de obturación está relacionada con el tiempo de exposición. Para que tengan una idea, ¿cómo actúa el obturador? El obturador actúa, ¿no es cierto?, como la cortina de un teatro. Ustedes cuando vamos a un teatro, nos sentamos en la butaca, vamos a ver que delante de nosotros está una cortina que, que está tapando la escena, ¿no es cierto? Está tapando la parte donde va a desarrollarse la actividad, ¿no? De los componentes de la escena en ese teatro. Nosotros no vemos más que la cortina, ¿verdad? Cuando empieza la función, ¿qué hace? Que la cortina se abre completamente y vamos a ver ya la escena. Esa escena puede durar un minuto o como puede durar una hora. Entonces, las cortinas estarán abiertas en ese lapso. Lo mismo ocurre en la cámara fotográfica. Existen dos tipos de obturador. Un obturador central que está en el lente de la cámara, en las cámaras compactas. Y un obturador de plano focal, ¿no? Que estará en el cuerpo de la cámara. No sé si hay acá, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Que también esta se abre dependiendo del tiempo. Por eso las cámaras tienen diferentes velocidades, ¿no es cierto? Desde bulbo, que es una B, en la que uno aprieta el disparador y se abre completamente, ¿no es cierto? Hasta mientras no suelte yo el dedo del disparador, no se va a cerrar. Suelto y se cierra. Entonces yo puedo incluso controlar el tiempo de abertura, ¿no es cierto? En imágenes nocturnas, por ejemplo, puedo darle tiempo. Tengo un filtro que se llama filtro UV, que es completamente rojo, que a través del visor yo no puedo ver lo que pasa, ¿no? Entonces yo tengo que enfocar, después colocar el filtro y sacar la fotografía. Y más o menos para que yo pueda captar la imagen, son entre 20 y 30 segundos de exposición. Entonces para eso yo tengo que sacar con un trípode. O sea, hubiese sido interesante que les muestre, pero desgraciadamente no podemos asistir todavía a clases presenciales. Entonces, esos son los factores que influyen en en la nitidez, la abertura del diafragma y la velocidad de obturación. Profundidad de campo, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Que la profundidad de campo está relacionada con la nitidez. Entonces, definimos la profundidad de campo entre dos puntos, uno más cercano y otro más lejano, ¿no es cierto?, del objeto a ser fotografiado. Entonces, les decía, si yo quiero obtener una imagen nítida, ¿no? Y aquí hay dos planos, si enfoco el primer plano, me va a salir completamente nítida y el segundo desenfocado.
Si enfoco el segundo plano, me va a salir nítido y el primer plano me va a salir desenfocado. Y si yo quiero que esas dos imágenes o esos planos salgan nítidos, entonces tomaré como una media entre esos dos planos para sacar la imagen, la fotografía, ¿no? Por eso dice acá, definimos como profundidad de campo entre dos puntos, uno más cercano y otro más lejano del objeto a ser fotografiado, en las que aparezcan reproducidas con nitidez las imágenes aceptables dentro del plano de la película o el sensor digital. En el sensor digital no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la pantalla, ¿no es cierto? Porque la podemos inmediatamente ver. En cambio, antes, en la película, teníamos que esperar un tiempo hasta el proceso de revelar. Profundidad de campo, entonces acá tenemos una imagen, ¿no? Que podemos ver completamente nítido, con todos los detalles. Miren, imagínense, acá también tenemos todos los detalles de la corteza del árbol, ¿no? Todos los detalles. Pero acá en esta parte, ya como un segundo plano, ya no vemos nítidas las imágenes. No sabemos qué. Diafragma y nitidez, ¿no es cierto? Este es un lente. A lo mejor está completamente abierto, ¿no? Pero si estuviese cerrado, solamente se vería un pequeño orificio. No sé si hay otra imagen. Vamos a ver. Creo que ya no. Ah, ya no. Esto es lo que les decía hace un momento, que cuando estaban viendo de las propiedades de la luz, la reflexión dispersa, ¿no? Cuando llega a una superficie que no es pulida como el espejo, ¿no? Entonces la luz incidente que llega a ella se va a dispersar. Bueno, creo que sí, eso es todo por hoy. La próxima clase, el próximo viernes, eh, también les voy a invitar para que tal vez veamos dos temas el próximo viernes, ya veremos, para no atrasarnos. Como tenemos hasta las 11 10 de la mañana, entonces, pero ahora no, tengo que seguir otra clase, tengo que imprimir una hoja. Bueno, lo dejamos acá, entonces yo se los voy a pasar enseguida estas diapositivas para que ya la tengan ¿no? Para que cuando demos nuestro primer parcial, ustedes tengan como referencia estas diapositivas. Si tienen alguna pregunta y si no, damos por terminado nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Creo que no Vamos hay a ninguna realizar pregunta. fotografía conforme a este tema, licenciado. No le entendí. Vamos a realizar fotografía conforme a este tema avanzado. Y es un poco difícil de que puedan, ¿no? A no ser de que tengan teleobjetivos, no, solamente vamos a hacer fotografías. No, como conocimiento general está bien, dicen. Claro, o sea, para que tengan una idea de que la fotografía, no sé, a lo mejor la mayoría de ustedes son de arquitectura. Ustedes pueden leer algunas revistas especializadas de arquitectura y los les cuento que hay grandes arquitectos que se dedican a la fotografía arquitectónica y sacan unas imágenes espectaculares, ¿no? Unos atardeceres de edificios, por ejemplo, en la Manzana 1, creo que es en Estados Unidos, en Manhattan. He visto unas fotos de edificios espectaculares. O sea, uno queda maravillado con esas imágenes, ¿no? Y además en interiores de algunas casas, como muestran. Y son arquitectos, les cuento, ¿no? Los que hacen eso. Así que utilizan, bueno, el mercado también en esos países tenemos al alcance, ¿no? Es otro mundo, me imagino. No conozco, pero me imagino que tenemos todo al alcance, es un país desarrollado. Y bueno, la tecnología está al día, en cambio nosotros seguimos en pañales. ¿Alguna otra pregunta?
también el uso de Photoshop, ¿no? Y utilizan programas, bueno, en cambio nosotros lo básico para enseñar y bueno, ya después viene el entusiasmo de cada uno y si quiere continuar, bueno, lo hace, si no, solamente se dedica a la parte que a uno le gusta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? No, licenciado. Bueno, entonces lo dejamos acá y les haré la invitación para el próximo video. Gracias por compartir conmigo. Nos vemos. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Chao, que tengamos un feliz fin de semana.